Bueno, este proyecto está hecho con mi compañero Juan y mi compañero Daniel. Lo que hicimos fue dividirnos los códigos. eh, Uno se encargó de los códigos de la conexión, otro se encargó del login y otro se encargó del root. Eh, pues por así decirlo, al final lo unimos todo en un zip. Yo fui quien me encargué de la conexión, ya que pues, al final de cuentas la conexión iba a ser aquí en mi computadora. Y yo voy a grabar el video desde aquí mismo. El proyecto fue muy largo, entonces decidimos de grabar una explicación precisa, más exacta de cómo se realizó. Se intentó grabar desde cero, pero cuando estábamos viendo los videos, nos tomó casi 40 minutos solo el hacer el login. Fue tardado, aparte de que fue casi una hora entera con la creación de la base de datos. Entonces, bueno, de hecho comenzamos con la base de datos. Aquí está, una base de datos muy sencilla, alumnos, con unas tablas de datos y usuarios. Pues prácticamente la de datos son para los registros que se van a usar en el club y la de usuarios es la de login, con los campos clave, cuenta, email, nombre, etcétera. Pues prácticamente aquí se muestra la estructura y los tipos de datos que son varchar, varchar, varchar. Y aquí también integer, int y varchar también, el nombre y apellido. Y pues prácticamente se hizo la conexión desde acá. Primero, bueno, vamos a explicar la creación del proyecto y cómo lo hicimos. Se inició con Java with Maven, con Java Application. Se colocó el nombre del proyecto. Se fue cambiando y al final quedó como login. De hecho, se hicieron varios intentos ya que teníamos problemas anteriores con la realización. Aquí está EVP, evidencia PIA. Tuvimos varios errores, varios problemas. Y nos dimos cuenta de que uno de los problemas era de que teníamos el source patch, dos carpetas con clases y las interfaces, ¿cómo se llama? Los JFrame, por separado. Eso por alguna razón nos causó problemas. Entonces decidimos colocarlo todo en solamente el package clases. Le pusimos clases, creando el package aquí, ya package. Primero que hicimos fue una conexión. Esta conexión la realicé yo. La verdad es que es una conexión muy simple. Se crea una clase con cConnection y creamos la clase de conexión con Intermode. Declaramos las variables para la conexión del usuario, es de mi base bueno, de mi shard, de mi MySQL PHP Miami. Esto está cambiado ya que fue necesario para otro PIA que tuve, eh, con proyectos administrativos, y necesitaba verlo desde mi celular, también la página, entonces tuve que usar mi IP de mi computadora para poder acceder desde cualquier dispositivo. Prácticamente es usuario, contraseña, base de datos y IP y el puerto. Esto nunca lo había usado, la verdad. El puerto estoy acostumbrado a trabajar en PHP más que nada y no lo había utilizado, solamente estos cuatro. Luego creamos la cadena de la conexión, el cual se usan en las variables ya definidas anteriormente. Y acá se maneja errores de la base de datos con try y catch para el manejo de errores. Después de esto, bueno, para empezar modificamos el POM. Esto principalmente para poder conectar con MySQL. Aquí está, de hecho, conectar con MySQL. Hicimos varias modificaciones en el main class para la ejecución del programa. Tuvimos varios errores intentando ejecutarlo desde esta clase, desde la clase principal. Tuvimos varios errores. Esto prácticamente no tiene ningún cambio, así como se creó, se dejó. Esto también lo pusimos a prueba con los demás intentos de acá y también tuvimos el mismo error. Por eso pasamos de esto y simplemente lo dejamos así. El primero que se creó fue el From the Logic. Esto es la interfaz, prácticamente. Se usaron dos labels, dos textos. Este es text file y este es password file para la contraseña, para que los caracteres se vean ocultos, por así decirlo. Este es el botón de ingresar, cada uno con sus propias propiedades y sus nombres. Por ejemplo, este tiene como nombre. mm, nombre, no sé, ah, por alguna razón aquí no se ve, pero seguramente fue porque también tuvimos varios problemas con lo que son las variables.
porque cuando declarabas el nombre acá de los componentes o de los elementos, por alguna razón en el código de la lógica nos pedían las variables y el nombre no es lo mismo que la variable. Supongo que es por eso que mi compañero decidió pasar eso y pasar las variables. Y prácticamente esto, y luego sería source. Esto la verdad es que fue muy sencillo, ya que solamente se modificó el botón, no hubo un gran cambio. Y esto fue gracias a que se manejó con clases separando las responsabilidades de cada, pues por así decirlo, de cada lógica. Eh, Aquí se llama la clase del Celogin y se crea una instancia con el texto de usuario y el texto de contraseña. Esto es para crear una instancia para que se use en la clase como si fuera un objeto. Si nos vamos acá al de Celogin, acá podemos que está la función de validar usuario con el de exfile usuario y el password. Se hace un try para manejar los errores de igual manera. Esto es para manejar errores, el try y el catch. Se crea la consulta para comparar con el nombre y la clave en la base de datos y así poder, si la conexión es correcta, el usuario es correcto, y si no, pues te mostrará un mensaje con el usuario es incorrecto. Y pues acá te manejaría el error del catch para el manejo de errores. La verdad es que fue muy sencillo, la verdad. Y bueno, ahora nos vamos con, primero creamos lo que sería el formulario principal o la parte principal de Truth. Guardar, modificar y eliminar. Son los principales. Y aquí está la tabla. También se usa una tabla, se hicieron varios textos. Estos sí fueron puros text file, no fue con password file, porque pues, no se ocupa que ningún carácter se muestre oculto. Son labels, botones para cada uno. Y acá está la lógica. Más que nada no es una lógica como tal, sino es la creación, la conexión a las clases y a los métodos de esas clases, creando nuevas instancias con los datos ingresados en los labels para para que funcione esto. Acá fue donde verificamos sobre las variables de declaración. Estos fueron los errores que tuvimos y es por eso que en vez de modificar el nombre, modificamos las variables de declaración. Eh, pues simplemente se modifican de aquí, dando clic derecho, de propiedades y pod, aquí está, como ven. No modificamos el nombre quizás, pero modificamos la variable de declaración, ya que por alguna razón, la verdad es que desconozco muy bien cómo funciona en Java o NetBeans, no sé cuáles problemas sea, pero no nos deja. Acá está sobre los datos, que este es para manejar las clases y los métodos para agregar, eh, eliminar y modificar los datos pues de la tabla esta donde se muestran los datos. La verdad es que es un código muy largo, pero no es algo más largo, más que llamar a las variables de las instancias de acá, los datos que ingrese, los llama o los envía desde acá a aquí, y esto los recibe para enviarlos a la base de datos y una validación de los datos para poder ingresarlos correctamente. Como se puede ver, pues prácticamente son consultas, no es más que nada eso, registro eliminado, se puede eliminar por dar error. Son consultas de MySQL, bueno, son consultas a la base de datos, conforme a las variables que hemos declarado, los inputs de estos inputs, con la variable de declaración. La verdad es que no hay algo muy difícil de entender. Bueno, también hay que mencionar que tuvimos varios problemas con los imports, ya que, por ejemplo, el SQL, exception, para el manejo de errores, teníamos varios errores. De hecho, se me hizo raro porque en algunos teníamos el error de que aunque agregáramos el import de SQL exception, no funcionaba, marcaba un error. En este caso, quitamos el SQL y marcamos como un exception con la variable para que simplemente se maneje un error sencillo. Pero sin embargo, en otros apartados sí nos dejaban manejarlo. Por ejemplo, en este y en este sí nos dejaba perfectamente. Por ejemplo, aquí no nos dejaba. Desconozco el por qué, así que lo cambiamos a exception en normal, sin SQL. También tuvimos errores con los imports de los tables rows software, ¿cómo se llama? De los text files.
también anotos con los password file, fueron cosas que tuvimos que ir investigando, también con ayuda de inteligencia artificial como el ChatGPT, también que nos ayuda con correcciones que tuvimos que hacer, con ayuda sobre por qué corrían algunos errores, algunas de las conexiones, pero en sí, bueno, es verdad, me falta ejecutarlo eh, para mostrar cómo funciona. Eh, Iniciamos sesión con el registro, la contraseña de Windows 45, función exitosa, y me muestra esto. Eh, ok, mm, ese error no me había pasado, se me hizo raro ese error. La verdad es que un error que sí vimos es de que por alguna razón no se muestran los registros ya hechos en la base, en la tabla, y además de que, de hecho creo que es por eso que ocurrió ese error, ya que al no encontrar los registros, pues prácticamente detecta todo como que está en blanco. Entonces supongo que de seleccionar lo detecta como un error. Y al momento de registrar, por ejemplo, un registro, eh, se desorganiza por alguna razón. mm, Logramos, aparecen bastantes en general. Y miren, ahora sí se muestran los registros hechos previamente, pero se muestran doble. Es algo que honestamente no desconozco el por qué pasa. Desconozco si es alguna lógica, si las consultas están mal hechas. Desconozco bastante. Pero pues, este es nuestro intento de hacer esto. Espero que sea aceptado. Como dije, nuestros compañeros Daniel y Juan nos ayudaron, bueno, me ayudaron principalmente con los códigos. Yo les ayudé un poco con las correcciones. Yo me encargué de manejar las consultas. Y, o sea, de que, por ejemplo, ellos me pasaban los códigos, por ejemplo, el de guardar registro, etcétera. Y yo al momento de, ya cuando me pasaron el zip comprimido, yo lo que hice principalmente fue, pues, modificar las consultas para que coincidieran con los campos y la conexión a la base de datos. Y es por eso que yo me encargo del video, ya que creo que en código fue el que menos aportó. Y es por eso que no quise darles tanto trabajo a mi equipo, más allá de lo que ya habían hecho, ya que pues la verdad es que sí les costó con tantas correcciones que tuvieron que hacer. Y los notaba muy estresados y entonces decidí yo ayudarles con el código, digo, con el video y con la explicación. Ya nada más pues estuve estudiando el código, cómo funcionaba, para poder entenderlo perfectamente y poder explicarlo la forma más precisa posible para esta explicación. Sé que tuvimos varios errores y espero que se entienda que pues lo intentamos. La verdad, desconocemos por completo el por qué ocurrieron estos errores. Eh, pero pues en sí sería, en teoría, todo sobre nuestro proyecto. Guardar registros, mover la selección. Por ejemplo, aquí ya se selecciona, porque ya me aparece. Fue por eso que no había visto el error, ya que empecé a seleccionar ya cuando me aparecen los registros. Pero como ve, se ven doble. Desconozco por qué. Se duplican las matrículas. ¿Ve? 1, 2, 5, solo únicamente 1, 2 y 5. Se modifica el orden y desconozco honestamente por qué. Pero como ve, esto no se puede cambiar ya que es la primera key. Y eso tiene que estar enlazado, entonces, y tiene que ser único, es por eso que no se modifica. Pero eso sería todo, en parte, por la explicación de este programa. Sería el guía de O, la programación orientada a objetos. Y la verdad, muchas gracias. Espero que este video me haya ayudado mucho. Si me tendré que aumentar un poco la velocidad. 15 minutos 53 segundos está bien. Y sería todo.